Buenos días a todos nuevamente. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy vamos a estar, como leímos en este pasaje del libro de Ruth, del capítulo 2, versos 14 al 17, y no lo vamos a ver por completo hoy. Vamos a dividir la enseñanza en dos partes, debido a la cantidad de detalles que hay en esta porción del pasaje y que es necesario abordar. Pero quiero empezar meditando o reflexionando en este pasaje con nuestra propia situación en este país. Todos somos inmigrantes de diferentes formas, y ser inmigrante aquí en Estados Unidos no es nada fácil. Dejar nuestros países de origen, adaptarnos a una nueva lengua, a una nueva cultura, trabajar sin poseer plenos derechos, todos los derechos que gozaría un ciudadano de este país, es algo desafiante, es algo que no es nada fácil. Por eso muchas personas se esfuerzan duramente en aprender el idioma, en lograr hacerse ciudadanos, con el fin de poderse integrar y gozar de todas las garantías que brinda la ley. Creo que todos estaremos de acuerdo en que es mejor ser ciudadano que no serlo, definitivamente. En nuestro texto de hoy vamos a ver cómo Ruth, una extranjera, y una extranjera excluida de la congregación de Israel, como decía la ley, consigue el comenzar a ser reconocida legalmente como una israelita, el comenzar a ser reconocida como un miembro del pueblo de Dios, y particularmente, de forma más especial, miembro de la familia de Booz, del Redentor. Y eso lo hace, lo que es interesante en el pasaje de hoy, es que Ruth empieza a experimentar esta redención antes de que la redención se consume, antes de que la redención se finalice, antes de que finalmente Booz pueda reclamarla legalmente como redentor. Ella empieza a experimentar todos los beneficios antes de que la redención se consume por completo. Y en esto, por supuesto, vamos a encontrar muchos parecidos con nuestra situación como creyentes. Como extraños que éramos a la familia de Dios, pero como hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Voy a leer nuevamente para ustedes los versículos 4 al 17 del capítulo 2 para que los recordemos. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siguen y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra, y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado, y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen.
También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. La enseñanza de hoy se va a llamar Abrazada por la gracia. La llegada de Ruth a la familia de la fe. Abrazada por la gracia. La llegada de Ruth a la familia de la fe. Y va a tener 3 puntos que los vamos a ver en 2 domingos. Le dije que el pasaje es extenso en contenido. Los 3 puntos que vamos a ver en estas 2 enseñanzas son el Redentor que bendice, el redimido reconciliado y el redimido adoptado. El Redentor que bendice, el redimido reconciliado y el redimido adoptado. Bien, comencemos viendo quién es este Redentor que bendice. En el pasaje de la vez pasada habíamos visto que el Señor había preparado a Booz, un israelita piadoso, rico y valeroso en fe y en amor, como redentor para Ruth y Noemí. Como redentor para Ruth y Noemí. Y veíamos cómo entonces Ruth fue llevada por el Señor al campo de Booz para ser bendecida por este redentor. Ahora ocurre el momento esperado. Booz viene de la ciudad y llega al campo. Más providencia del Señor. Más providencia del Señor. Ese día justamente que Ruth llega, Booz también llega al campo. Y se encuentran los dos. La entrada de Booz nos deja ver el carácter que ya habíamos visto la vez pasada. Su carácter piadoso. Él llega y le dice a los trabajadores, el Señor sea con ustedes. Podríamos decir, bueno, pero un Dios te bendiga se le dice a todo el mundo. En aquellos tiempos no era así. Hoy en día nosotros le decimos Dios te bendiga a todo el mundo como una forma de saludar. No necesariamente sintiendo o experimentando o comprendiendo qué significa decirle a alguien el Señor te bendiga. Pero si entendemos que decirle a una persona el Señor te bendiga es decirle que experimente las bendiciones que vienen del Evangelio, la cosa cambia. Recuerden cómo el pueblo de Israel era bendecido en el templo. La llamada bendición sacerdotal de número 6. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti de su paz. Eso era decir Dios te bendiga. O el Señor te bendiga. Tenía esa connotación. No era simplemente decir, como forma de saludo, como lo decimos hoy en día, Dios te bendiga. Entonces, mostrarnos a Booz entrando a su campo, el lugar donde él es el jefe y los demás son los subalternos, deseándoles a ellos que el Señor los bendiga, nos muestra un carácter bastante piadoso. Nos muestra a Booz como una persona preocupada, no solo porque los trabajadores hagan su trabajo, sino como alguien preocupado por sus almas. Booz aquí es el reflejo del israelita piadoso. Y como lo vimos la vez pasada, ese es el redentor que él ha levantado, que el Señor ha levantado para Ruth y para Noemí. Hermanos, recuerden, esta escena recuerda fácilmente la escena de la caída. Recuerden ustedes que la caída ocurrió en un jardín y que en ese jardín, cuando Adán y Eva cayeron, una de las cosas que el Señor dijo que sería consecuencia del pecado es que la tierra produciría cardos y espinos. En otras palabras, que las relaciones, que el trabajo sería complicado. Esa es una de las consecuencias de la caída, que el trabajo sería complicado. ¿Y por qué el trabajo sería complicado? Bueno, primero porque la tierra costaría más trabajo que la tierra diese fruto. Pero además porque las relaciones entre personas pecadoras son difíciles. Aquí lo que vemos en el campo de Booz es un israelita piadoso, preocupado por tener relaciones piadosas con sus trabajadores.
Y los trabajadores le responden a Booz igual. El Señor te bendiga a ti. En este campo de Booz, lo que nos está mostrando la Escritura es que Booz es el redentor piadoso que Ruth necesita. Y Ruth ha llegado a ese campo. No a otro. A ese campo precisamente. El Señor la ha llevado. Por su providencia. Por su espíritu. Y Booz, que ustedes se pueden imaginar un campo israelita de aquel entonces. Recuerden que en aquel entonces no había herramientas tecnológicas avanzadas. Se recogía la cosecha a mano. Con una cantidad de criados, con una cantidad de criadas, pone su mirada en esta joven y dice, ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? Pone la mirada de forma particular en Ruth. Miren, no sabemos cuántos trabajadores tenía Booz, pero solo el hecho de que él se fije que hay alguien diferente allí y que manifieste preocupación por una persona diferente que está en ese campo, ya dice mucho. Sobre todo, recordemos que Ruth llega a ese campo no como una criada. Ella llega a recoger las sobras de la cosecha. Ella era nadie. Nadie. Y este israelita piadoso se fija que ella está ahí. El empleado le dice, el criado, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab, verso 6. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Booz ha recibido la información que quería. ¿Qué va a hacer con esta joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab? Este Redentor la va a reconciliar. ¿Cómo? Él va a hacer un reconocimiento de Ruth como una verdadera israelita. Le va a conceder básicamente todos los privilegios que un israelita poseía. ¿Cómo lo haría? Empecemos a ver, versículos 8 al 10. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Lo primero es que Booz, cuando le dice a Ruth, hija mía, la trata como parte de su casa. La trata como parte de su familia. Ahora, las familias en Israel eran mucho más amplias que padre, madre e hijos. Incluía también a los criados, a todos los que trabajaban allí. Pero él la está tratando como una parte de la casa. Ella es parte de esa familia. Al decirle hija mía, él inmediatamente la está incluyendo como una persona cercana. Él no la está tratando más como una espigadora viuda, extranjera, que estaba allí para recoger las obras. La está tratando como parte de su familia. Pero hace algo más. Dice, quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Ahora, al decirle que ciegue con las criadas, le está concediendo un privilegio que ella no merece. ¿Por qué? Porque ella debe recoger como extranjera al final. Tiene que recoger las sobras. Y lo que recolecte de las sobras, con eso se fue para la casa. O con eso se va a otro campo
a seguir recogiendo de las obras hasta que haga lo del día. Booz la está tratando como una trabajadora más de la casa que tiene el derecho de recoger el primer fruto, el mejor fruto de la cosecha. Eso solo lo hacía un israelita. ¿Qué les parece? Eso solo lo hacía un israelita. Ese privilegio no le era concedido a los extranjeros. Y mucho menos a una extranjera como Ruth, que era moabita. Y recuerden, como se los he dicho en estos sermones, los moabitas estaban excluidos de Israel. No pertenecían. Se lo voy a poner en términos de nuestra realidad. En este país hay ciudadanos, residentes permanentes e ilegales. El moabita es un ilegal, para que se entienda mejor. No tiene derecho. Además, Booz le ofrece a Ruth protección. Le dice, he ordenado a los siervos que no te molesten. Al decirle no te molesten, el molestar realmente es un término suave para lo que quiere decir. Es muy sutil. Porque lo que está prometiéndole a Ruth es, mira, yo le he dicho a los siervos que no se metan contigo. En una época como esa, la de los jueces, era común que ocurrieran violaciones en los campos. Lo que Booz está diciendo es, ni se les ocurra meterse con ella. La está protegiendo. La está protegiendo de algún siervo inescrupuloso que esté allí en medio de ese campo. Además, Booz le presenta el campo a Ruth. Le dice, fíjate en el campo donde ellas ciegan. Y al presentarle el campo, mis hermanos, es un poco diferente a lo que nosotros entendemos hoy en día. Uno puede salir con una persona aquí al patio de la iglesia y decirle, mira la iglesia, mira el edificio, allá queda el playground. Presentar el campo en aquel momento era presentarle la herencia a una persona. Es la misma, es una frase similar a la de Génesis 13, verso 14, cuando después que Lot se fue a Sodoma, el Señor le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira todo lo que está a tu alrededor. Todo esto te lo daré. Booz le está diciendo a Ruth, mira este campo, te pertenece, es tuyo. Es irónico, ¿no? Lot, en aquel tiempo, Lot rechazó Canaán porque se fue a Sodoma. Ahora es una hija de Lot a la que Booz le está diciendo, mira el campo, todo eso es tuyo. Además, Booz le da otro privilegio más a Ruth. Le dice que tome del agua que sacaban los criados. En Israel, la función de sacar el agua era de los extranjeros. Básicamente, los extranjeros le sacaban el agua a los israelitas. Pero ahora está diciéndole, estos otros extranjeros te tienen que sacar el agua a ti. ¿Cómo la está tratando? Como un israelita. Ellos te tienen que sacar el agua a ti. Impresionante cómo Booz poco a poco empieza a redimirla, sin que haya todavía una declaración legal de esta redención. Ruth entiende lo que está pasando. Ella seguramente fue instruida por su suegra Noemí, porque el pasaje nos deja ver que ella está entendiendo lo que Booz está haciendo. Y por eso en el versículo 10, ella dice el pasaje, que ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, porque he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera.
Mejor dicho, ¿usted por qué está haciendo eso conmigo? Si yo soy extranjera. Y el término aquí extranjero que está usando es el más fuerte posible. Ya les dije, en aquella época en Israel había 3 tipos de personas. Estaba el israelita, estaba el extranjero residente, podríamos decirlo así, y estaba el extranjero que no tenía ningún derecho. El término que ella utiliza aquí como extranjera es para referirse a que ella es una extranjera que no tiene derechos. Ningún derecho por la ley. La ley la excluye claramente. No tiene derecho a nada. Él dice, ¿cómo que yo, que no tengo derecho a nada, usted me trata así? ¿Por qué hallo gracia ante sus ojos? En otras palabras, hermanos, es que esto no tiene otro término con el cual explicarse. Es gracia. Ella no merece ser tratada así. Es gracia lo que Booz le está mostrando a Ruth. Es gracia. Y por si fuera poco, cuando ella le dice, porque haya hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, este fijar es un término que implica conocimiento, como si la conociera desde siempre. Es decir, ¿por qué usted me trata a mí como si yo fuera un israelita que usted conociera de toda la vida? ¿Por qué me trata de esa forma? ¿Cómo vos puede reconocer a Ruth de esa manera? Si es apenas la primera vez que la ve. La razón es que vos está leyendo algo en la situación de lo que ella misma no se apercibe. Booz está viendo que el Señor la injertó en Israel, la salvó. Que así como los israelitas fueron idólatras en Egipto, porque eso lo dice claro el libro de Josué, ellos en Egipto no eran exactamente una nación que se conservó santa. Así como ellos fueron idólatras en Egipto, y que Dios simplemente por su pacto los sacó de Egipto, los sacó de esa tierra de idolatría y los llevó a la tierra prometida, de la misma manera el Señor tomó a esta moabita, adoradora de Quemos, idólatra, y la trajo a la tierra prometida. Vos como redentor está leyendo lo que el Señor hizo, que es algo a lo que ni ella misma se está percibiendo. Y es normal que así sea. Todo el que ha sido salvado por gracia sabe que no merece nada. ¿O no? Sabe que no merece nada. Y esa es exactamente la reacción de Ruth. No merezco nada. Entonces Booz le dice claramente en el verso 11, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. 2 cosas le dicen concretamente. La primera, que es una muestra de amor al prójimo, ir a atender a su suegra, trabajar por su suegra, cuando ella iba a vivir, humanamente hablando, en desventaja en Israel. Bueno, haga de cuenta que usted tiene un familiar, que usted está en su país todavía. Usted se entera que tiene un familiar gravemente enfermo aquí en Estados Unidos, que no se puede sostener. Y usted decide venirse de ilegal, no importa. Lo importante es venir a cuidar al familiar. Así no tenga las mismas oportunidades para generar ingresos, así tenga que vivir muchas dificultades, pero usted, por amor al prójimo, viene a atender a esa persona. Eso es algo que Booz está leyendo. Booz está entendiendo que este es el fruto del amor al prójimo, de que la Escritura habla. Esta moabita, enemiga por naturaleza de Israel, viene a cuidar
a una suegra israelita que está anciana, que no tiene nada, que no le puede ofrecer nada, para venir en condiciones donde no tenía nada garantizado legalmente, solo por cuidar a esta suegra? Eso es amor al prójimo. Eso es lo primero que Booz lee. Y lo segundo que Booz lee en la situación es que él ve que lo que el Señor ha hecho en Ruth es lo mismo que él hizo con Abraham. Les repito, dice: todo lo que me has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Yo les pido que me acompañen a Génesis 12, verso 1, y veamos cómo fue el llamado de Dios a Abraham. La página 10. Y allí dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Le suena parecido a lo que le dijo Booz a Ruth? Booz está reconociendo que eso que ha ocurrido con Ruth, venir y dejar padre, madre, tierra natal y venir a un pueblo que antes no conocías, es lo mismo que el Señor hizo con Abraham. En otras palabras, Ruth es una hija de Abraham. Es lo que Booz está diciendo. Ruth es una hija de Abraham. Hermanos, las Escrituras nos dicen con más claridad en el Nuevo Testamento que todos aquellos que son de la fe, que todos aquellos que han creído en la promesa del Señor, ahora claramente manifestada en Cristo Jesús, claramente revelada en Cristo Jesús, son hijos del patriarca Abraham. Acompáñame a Gálatas 3, versos 6 al 9. Página 1196. Perdón. Allí dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, como justicia. Verso 7. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Ruth es una hija de Abraham. ¿Por qué ha creído lo que Abraham creyó? Porque en su vida Dios le ha hecho el mismo llamamiento que le hizo a Abraham. La sacó de esa tierra pagana, así como el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, de esa tierra pagana, para llevarlo a la tierra prometida y hacerle la promesa que se cumple en Cristo Jesús. Dios ha tomado a Ruth, la ha sacado de Moab y la ha llevado a Canaán. Está diciendo vos: yo sé que tú eres una hija de Abraham, que ha sido salvada. Eso es lo que este Redentor está reconociendo. Entonces, ¿tenía ella derecho a tener todos los privilegios de una israelita? Sí. No en el sentido humano, no de forma legal, o sea, es decir, no porque ella pertenecía a Israel, pero vos estás reconociendo que ella es tan israelita como los demás israelitas, porque es una hija de Abraham,
como leíamos en la segunda lectura, ustedes también recuerden que nosotros éramos también llamados incircuncisión, según la carne, extranjeros, que nosotros estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así también estábamos nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, Efesios 2, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Éramos nosotros, colombianos, cubanos, venezolanos, dominicanos, ¿pertenecíamos al pueblo de la promesa? No. Así como esta moabita no pertenecía al pueblo de la promesa. Éramos sin circuncisión, éramos extraños, éramos extranjeros, no teníamos esperanza ni Dios en este mundo, como dice el pasaje. Pero por gracia hemos sido traídos a Cristo Jesús. Y ante eso, hermanos, la única respuesta que hay, la única respuesta es la de Ruth. Es postrarse y decir, ¿por qué me has mirado con gracia siendo yo un extranjero? ¿Por qué me has mirado por gracia a mí, siendo yo simplemente un extranjero? No pertenecía a tu pueblo, huía de ti, vivía según la corriente de este mundo, como dice Efesios. ¿Por qué? ¿Por qué me concedes a mí el mismo privilegio? ¿Por qué he hallado gracia delante de tus ojos? Es la pregunta. ¿Por qué he hallado gracia delante de tus ojos? Y les anticipo la respuesta. La respuesta no es usted. No es algo bueno que haya en usted. Es la pura, buena voluntad de Dios. Mis hermanos, la Escritura no solo dice que hemos sido reconciliados, la Escritura lo dice de forma más clara. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Cristo nuestro Salvador. Así de claro lo dice la Escritura. Hermano, ¿usted entiende que su ciudadanía ha cambiado completamente? Yo sé que uno se ve al espejo y se ve igualito. Y igualito no, se ve más viejo que antes. Y más cansado, y con más cargas, y con más dificultades. Pero su posición ha cambiado completamente por la obra de Cristo. Usted ya no pertenece a este mundo. Usted ya no es un moabita, o vive como los colombianos comunes viven, o como el cubano común vive, o como el venezolano común vive, o como el dominicano común vive. Su ciudadanía está en los cielos. ¿Y por qué? Por gracia. Porque Dios así lo quiso. Eso me lleva a un par de aplicaciones finales acerca de este pasaje. Para esta primera parte, ¿no? Recuerden que la segunda parte viene el otro domingo. Noten que Ruth ha sido reconciliada. Ha sido reconciliada con Dios. Vimos cómo Dios obró salvación en ella en el capítulo 1. Ha sido reconciliada con los otros. Vemos cómo Booz la integra al campo. Pero también vemos que ha sido reconciliada incluso con ella misma. Y uno diría, ¿cómo así que reconciliada con ella misma? Reconciliada con ella misma en el sentido en que ella, que no lo merece nada, que no merece nada, ha recibido todo por pura gracia. Así ha recibido reconciliación incluso con ella misma. Y de la misma manera, hermanos, nosotros también hemos recibido incluso reconciliación con nosotros mismos. Así como Ruth fue una moabita y su pasado ya no cuenta, ya su pasado no cuenta,
Es tratada como israelita por pura gracia. Es recibida como israelita por pura gracia. Nuestro pasado, hermanos, ha sido cancelado. No cuenta. Para todos aquellos que han venido a Cristo Jesús, su pasado no cuenta. Ha sido cancelado. Ha sido saldado. Les digo a ustedes, mis hermanos, así como Ruth está sorprendida, les digo en esta mañana que la paz de Dios gobierne sus corazones. Que la paz de Dios gobierne sus corazones. Están en paz con Dios. Yo sé que los recuerdos vienen. Uno recuerda y se duele por no haber aprovechado mejor el tiempo de esta vida. Pero han sido perdonados. Están en paz con ustedes mismos, pero no como el mundo enseña, estar en paz con uno mismo. Que uno se engañe con un mantra, con una hipnosis para estar en paz con uno mismo, no. Están en paz con ustedes mismos porque el juez del cielo y de la tierra ha dicho, están en paz conmigo. Por eso estamos en paz, incluso con nosotros mismos. Lo segundo es que Booz integra a esta moabita plenamente en su campo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender como una congregación que está conformada por personas de diferentes países. Booz no está mirando la nacionalidad aquí. Booz está mirando la obra de Dios en ella. Y de la misma manera, hermanos, nosotros como una congregación de diferentes nacionalidades estamos llamados a mirar la obra del Señor en cada uno de nosotros, en el otro, en el otro. Booz pasa por encima de que viene de Moab. Él ve a una israelita hija de Abraham. De la misma manera nosotros tenemos que mirarnos siendo capaces de ver más allá de la nacionalidad para mirar la obra del Señor en cada uno de nosotros. Todo aquel que está en Cristo Jesús, que ha sido bautizado en Cristo Jesús, de Cristo está revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita, pues todos son unos en Cristo Jesús. Si en este sermón ha quedado en ustedes acciones de gracias, creo que eso es justamente lo que pretendía la palabra del Señor en la mañana de hoy. Entender que no merecíamos nada, pero por gracia se nos ha concedido tener redención por nuestro Redentor. Mi invitación es que podamos reflexionar en estas cosas en la semana con mucha más calma. Oremos. Señor, gracias te damos por esa salvación tan grande que tú has obrado, por esa salvación tan preciosa, Señor, que tú nos has conseguido. Viniste a la cruz a morir por nosotros. Nos hablas a nosotros, Señor, palabras de paz. Anunciaste la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y como Ruth decimos, ¿quién soy yo para hallar gracia delante de tus ojos, siendo yo un extranjero? Concédenos, Señor, entender esta salvación por gracia que nos has dado y maravillarnos con el hecho de que ahora pertenecemos a otra patria, a la patria celestial. Te lo rogamos, Señor. Amén.